Vamos a orar para dar inicio a la siguiente parte, que es recibir la palabra. Amén. Padre, en esta hora te agradecemos por tu misericordia y tu bondad, porque es por tu misericordia que estamos en este lugar y porque aún sigues teniendo propósito en nuestras vidas y aún tienes planes, Señor, no solamente para nosotros, sino para aquellos que están afuera, aquellos que están esperando recibir la palabra específica de parte tuya. Espíritu Santo, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra y que podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga en esta noche. ¿Cuántos se gozaron en este tiempo de adoración? Y bueno, hemos estado profundizando en Juan capítulo 4, lo que es el Evangelio de Juan. Y podrías bajarle un poco la ganancia. No, el volumen, no, a la ganancia. Bueno, vamos a tomar lectura en Juan capítulo 4, versículo 35. Sí, bueno, fíjense, menos todavía. Ya lo tenemos ahí. Ya tenemos el capítulo de Juan, capítulo 4, versículo 35. Vamos a alternarlo. Me gustaría bajarlo todavía más a la ganancia. Ok. Sí, bueno. Dice así el versículo 35. Vamos a leerlo todos juntos, los 4 versículos. No decís, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos centrado en sus labores. Pueden sentarse. Es el auxiliar 4. Igual, y si pueden subirle, digo, no hay problema. Con que me escuchen un poco, yo no soy de mucho volumen, no soy de que retumben las paredes. A final de cuentas, no porque haya mucho volumen va a impactar más nuestras vidas, y si llega a repente a emocionarnos más, son emociones. Lo más importante de todo es la palabra de Dios y sobre todo su espíritu hablando a nuestro espíritu, vivificándonos. Y mi oración es de que el Espíritu Santo avive nuestro espíritu, porque a veces Él puede avivar nuestro corazón, porque es donde están las emociones, pero a veces nuestro espíritu sigue un poco apagado. Y este pasaje, cuando la pastora me asignó, yo dije, hay personas que tienen mucho más trayectoria, son más idóneas para compartir este mensaje, porque esencialmente el mensaje es, si alguien quiere poner un título es los campos están listos. Los campos están listos. Y aunque Jesús predicó, o mejor dicho, les dijo esta palabra a sus discípulos hace casi 2000 años, que recordar que más o menos esto sucedió aproximadamente en el año 35 después de Cristo. O sea, ya estamos cerca de cumplirse 2000 años pero Dios tiene, su palabra sigue vigente. Y en cada circunstancia vemos que Él nos habla de manera específica. Entonces, ¿en qué contexto estábamos? ¿En qué contexto está este pasaje? Jesús acababa de terminar de hablar con la samaritana. ¿Lo recordamos?
Y la samaritana, ¿qué fue a hacer? Después de que Jesús pudo hablarle alguna de esas cosas secretas que aparentemente, tal vez muchos sabían que no era una mujer de buena fama, pero tal vez no sabían todo lo de ella, o si lo sabían, no había manera que Jesús, siendo judío, supiera eso de ella. Y bueno, la samaritana se queda impactada y más allá de que viniera un simple profeta, Jesús decidió revelarse de su vida. Porque no se trata tanto de que la haya impresionado con ese mensaje, sino yo puedo percibir de que así como los discípulos del camino de Maús, que dice que en su corazón había algo, había un fuego en su interior. Yo creo que esta samaritana podía sentir ese fuego en su interior, ese calor, esa revelación divina. Y eso fue lo que la llevó a predicar a su pueblo, que ni siquiera dice que parte de Samaria era un pueblo ahí, en Samaria, porque Samaria, más que ser originalmente era una ciudad, pero después se convirtió en una región. Los antecedentes de Samaria, bueno, son largos y no los voy a mencionar, pero anteriormente era solo una ciudad, pero después Samaria se volvió una región. Hay que distinguirlo porque en el Antiguo Testamento habla de Samaria como una ciudad, pero aquí habla como una región. Por eso era una aldea que estaba cerca de Samaria, pero no era propiamente la ciudad principal. Ahora, viéndonos parte por parte, en el primer versículo dice: aún faltan 4 meses, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. No tengo mucha experiencia, o por decir, no tengo experiencia, nada de experiencia en sembrar y cosechar. Lo más allá que llegué a hacer, bueno, a mí me gustaba mucho trasplantar arbolitos. Ahí en mi casa tuvimos un ficus, que bueno, yo creo que algunos recordarán esos árboles que fueron muy populares hace 20 años y que en la helada del 2011 se secaron prácticamente todos los ficus que había en la ciudad. Tenía ese contacto con los árboles, pero más allá de eso, nada. Una vez, yo creo que a todos les pasó que sobre todo, bueno, no sé, ya los adultos de 40, 50 si les tocó sembrar un frijol. Creo que a todos les tocó sembrar un frijol. Bueno, yo sí coseché frijoles. Yo sí dejé que la plantita creciera y dio 4 frijoles, nada más. O sea, bueno, acuérdense que el pasaje donde dice que cuando cae en buena tierra da al 30, ¿a cuánto? 60 y al 100 por 1, ¿verdad? Entonces digamos que bueno, si hubiera sido un buen sembrador, me hubiera dado de perder unos 30 frijoles. Ya perdió por un taco nomás. Pero no alcanzó, se secó. Había mucho sol, fue una temporada de mucho calor y se secó. Pero voy a contarles un poco acerca del contexto, porque para entender la profundidad de las palabras de Jesús hay que entender el contexto en que estaban. Nosotros, pues bueno, sí hemos oído muchos mensajes acerca de la siembra y la cosecha, mucho acerca que bueno, que el trigo, y tiene muchas analogías, pero hay que ir un poquito más adelante y aprovechando que en estos días la pastora ha tocado los temas de las fiestas judías. ¿Lo recuerdan? Las fiestas judías. ¿Alguno recuerda alguna fiesta? La Pascua es la más conocida de todas. Pesach, ese es el original en hebreo. Y la otra fiesta que era, luego inmediatamente de la Pascua, era la fiesta de ácimos o panes sin levadura. Y luego la siguiente fiesta era las primicias, el Pentecostés. Bueno, el Pentecostés ahí me metí a fondo, pero no voy a profundizar en los versículos, salvo voy a hacer mención a un versículo en Éxodo. En Éxodo nos da un poquito de luz acerca de que principalmente había 3 cosechas en Israel. La número 1 era la de la cebada. La cebada, pues actualmente no la consumimos como pan y por desgracia, no sé, se ha empleado para otra cosa, ¿verdad?
para el vicio, para uno de los vicios más comunes del humano en la actualidad. Pero la cebada es un alimento, digo, es un grano muy dócil, muy noble, que podría decirlo que era el grano de los pobres. Era mucho más accesible, prácticamente costaba la mitad de lo que costaba el trigo. Y el trigo, bueno, era el segundo grano más importante y más valorado. Por esa razón, siempre en la Biblia hace mucho más mención al trigo que a la cebada. Pero cuando se habla de siembra y cosecha y se habla de cribar y ese tipo de procesos en donde se quitaba la cascarita del grano, puede ser de manera indistinta. Así como también las ovejas y los cabritos, que en la Biblia hace referencia solamente como un cordero, y cuando pensamos en cordero, lo nos viene a la mente solamente una oveja, pero a veces también lo hace referente a un cabrito, porque eran muy similares, ¿verdad? Así también la cebada y el trigo. Y entonces esos son los dos cosechas más relevantes. Y la tercer tipo de cosecha eran los frutos. Porque bueno, las primeras dos eran ¿qué? Granos. No es, aunque podamos hablar de un fruto, más allá de un fruto estamos hablando de un grano, ¿verdad? Y cuando se habla de la Pascua coincidía con la cosecha, las primeras cosechas de la cebada. Y el Pentecostés coincidía con las primeras cosechas del trigo. Y la tercer tipo de cosecha es la de los frutos. Y yo me ponía a pensar que la Biblia está llena de tantas analogías que a veces pasamos por alto tantos detalles porque no lo vivimos, no estamos tan acostumbrados. Simplemente, ¿quiénes conocen las aceitunas? A ver, yo creo que la mayoría, pero levanten la mano, ¿quiénes conocen las aceitunas? Hay algunos que no, ¿verdad? Pero bueno, y de que las conocen, ¿quiénes se las comen? Yo no, a mí no me gustan me encanta el aceite de oliva, pero las aceitunas no. Y dice que la combinaba con lechuga y otras cosas. Entonces, bueno, las uvas, bueno, esas sí son más conocidas, pero tampoco es un alimento tan, pensamos más en plátano, pensamos más en tomate o cosas de esas, ¿verdad? Que en las uvas. Y los higos, bueno, algunos yo creo que se los comen. Pero bueno, eran los tres principales frutos del tiempo de Israel: las uvas, los higos y las aceitunas. Las aceitunas para el aceite, aunque también se pueden comer, del olivo, las uvas para el vino principalmente. Y bueno, ahí en cuanto al vino hay sus acepciones, y me refiero a cuanto que a veces se hace referencia solamente al fruto, o sea, digo, al jugo de la uva, y a veces hace referencia a un jugo fermentado, pero es símbolo obviamente también del gozo. Entonces, la relación con el fruto de la uva estaba muy vinculado con el regocijo en Israel. Y aunque tal vez no vamos a tocar mucho esto, pero ¿por qué hago esta distinción? Porque los frutos en la cosecha, que por cierto estaban muy cercanos a las fechas en la fiesta de las trompetas y en la fiesta de los tabernáculos. No traje un calendario, pero prácticamente el calendario judío aparentemente empieza en primavera, pero en realidad empieza en otoño. Y esto me recuerda mucho a Génesis. Cuando fue la creación, ¿cómo dice, cómo lo especifica la creación? Dice, y fue la tarde y luego la mañana. Así lo dice, ¿no? Y a referirse a tarde es 6 de la tarde. Y pensando en un equinoccio, el equinoccio es donde el día y la noche duran lo mismo. Y vamos a hacerlo en términos sencillos. Ahorita estamos cerca del equinoccio, el 21 de marzo. Y no es para exaltar el tema de las estaciones ni los astros, pero está muy vinculado, porque a fin de cuentas la revelación de Dios ha sido progresiva a través de la Biblia, y la revelación de Dios
la tenía que hacer a través de cosas que pudieran entender. Nosotros ahorita, actualmente en nuestra sociedad occidental, con tanta información que existe acerca de la Tierra y las estaciones y que las células y que la galaxia, nuestra visión del mundo es muchísimo más amplia que la que tenían los judíos. Obviamente porque no había tanta información, no había tantas cosas, no había internet. Entonces, obviamente Dios utilizaba lo que estuviera a la comprensión humana de ese entonces para revelarse al humano. Entonces, el equinoccio, vamos a hacerlo de manera sencilla, amanece a las 7 de la mañana y anochece a las 7 de la noche. Pero para el pueblo judío, básicamente era las 6 y 6. Por eso cuando se habla de cuando Jesús estaba en la crucifixión, ¿qué hora era? ¿Alguien recuerda? No, antes de eso lo crucificaron a la sexta, a las 12. Y a la novena fue cuando se oscureció. O sea, ya habían pasado 3 horas. O sea, Jesús estaba en la cruz, lo pusieron a las 12 y a las 3 fue cuando se oscureció. Entonces, estaba a las 3 de la tarde, aunque en teoría el sol está al mero, así en su cúspide a las 12, el sol pega más a las 3 de la tarde. No sé si se dan cuenta que a veces a las 12 está el sol arriba, pero está sabrosón, está pasable. Pero a las 2, 3, 4 veces, cuando es verano, 6 de la tarde, dices, Dios mío, estamos desfalleciendo. Entonces, en ese tiempo, cuando se habla del día y la noche, normalmente nosotros decimos el día y la noche. Nuestra cultura occidental dice el día y la noche, pero para los judíos era la tarde y la mañana, que era básicamente la noche y el día. Y una vez escuché un mensaje que me quedó impactado, porque a veces así Dios obra en nuestras vidas. Primero empieza cuando todo es oscuridad. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, todo era oscuridad. Así también todo comienza en el punto más oscuro, en la tarde, cuando empieza, o en el punto donde todo se empieza a oscurecer. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque el calendario judío empieza con el otoño y comenzaba precisamente con la fiesta de las trompetas. Pocos días después, 10 días después era el día de la expiación, y aproximadamente un mes después era la fiesta de los tabernáculos, y en esa fiesta de los tabernáculos era cuando cosechaban los frutos. Y luego, empezando primavera, ya están a mitad del año y era cuando celebraban la Pascua. O sea, cuando Dios les asignó las fiestas, están a mitad del año, están empezando la primavera. Y él le dijo, bueno, a partir del el mes de Aviv, así como lo menciona muchas veces en la Biblia, porque sí, aunque bueno, tienen dos opciones: o se aprenden el mes de Aviv para saber que se refiere más o menos a marzo, o ya leemos una traducción más actual, como la Nueva Traducción Viviente a veces utiliza meses no era aproximadamente en el mes de marzo, el día tal, el año tal, y hasta a veces dicen las fechas antes de Cristo, ¿verdad? En aquel entonces pues no, en el Antiguo Testamento ni siquiera había venido Jesús, y no había manera de decir en el año 600 antes de Cristo, ¿verdad? Pues obviamente no había ese entendimiento. Aparentemente me estoy yendo muy allá, pero la cuestión es que la siembra que había, la cosecha que había en tiempos de la primera cosecha coincidía con la Pascua. Y cuando dice aquí, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, Jesús no está literalmente diciendo que faltaban 4 meses para la siega. Algunos dirán, bueno, si echamos cálculos y la siega más o menos estaba lista para abril, probablemente estaba en diciembre, enero, ¿verdad? Pero no era así, porque si nos vamos más atrás en el capítulo 4, ¿qué horas eran y qué fue a hacer la mujer? Era la hora sexta, ¿verdad? Eran las 12 del mediodía. ¿Y qué fue a hacer? Sacar agua. Y imaginen sacando agua en pleno diciembre a las 12, como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y Jesús estaba extenuado, teniendo mucha sed.
No creo que haya sido en enero. Y otra cosa, yo lo platicaba con mi mamá hace unas horas y le digo, bueno, es que parece, esto sí, entenderse el contexto es importante porque, bueno, aquí en México, ¿cuándo es cuando más llueve? Y sobre todo aquí en Monterrey. Sí. Septiembre. Supuestamente en Monterrey llueven 600 milímetros de agua al año. Haz de cuenta más o menos como hasta aquí más o menos. Hasta aquí llueve. Si lloviera todo lo que llueve en un año, Monterrey se quedaría negado así, haz de cuenta. Es lo que llueve en un año. 600 milímetros. De hecho, cuando vino el huracán Hanna, di presente aquí. Se acaba de salir, ¿verdad? Se fue. Cayeron 600 milímetros de agua. En septiembre aproximadamente caen 110, 120 milímetros de agua en el mes de septiembre. Es decir, que en septiembre llueve la quinta parte de lo que llueve en el año. En octubre alrededor de 80. Y en esos 2 meses más o menos estamos hablando de otoño, mediación. Resulta que en Israel cuando más llueve no es en esas fechas, es en enero. Entonces no tenía mucho sentido que hiciera calor y que tuvieran sed en pleno enero. Cuando menos llueve, por decir aquí en julio, agosto sí llueve, pero poquito, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Dependiendo de la estación. Pero en el tiempo en Israel no llueve nada, absolutamente nada, cero, cero, o sea, no hay ni nube. Ahora, yo nunca fui agricultor, pero dicen que es mucho más complicado, porque lo dice la Biblia, lo dice a través de los proverbios, que es inoportuna la lluvia en tiempos de cosecha. O sea, pueden imaginarse estar tratando de cosechar en medio de un lodazal. Ahí está. El agua pudre esto, ¿verdad? Aquí están personas que tienen experiencia. ¿Se alcanzaron a escuchar? Que cuando lo cosechan, el exceso de agua, sí, de hecho ya lo recordé. Nunca se debe de cortar cuando recién llovió, porque en ese momento el fruto está sobrehidratado. Entonces, cuando lo cortan, queda como. Te voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Algún día encierren una bolsa, lo voy a hacer el ejemplo más común, el cilantro. A ver que se lo dan normalmente en una bolsita. Nunca la cierre. Yo le dije a mamá, mira, ni la saques de la bolsa, ni la cierres la bolsa. Si la cierras, se pudre, y si la sacas, se seca. Entonces, algo así, un ejemplo tal vez un poco más sencillo. Entonces, nunca convenía que lloviera en tiempos de cosecha, y resulta que en Israel no llovía en verano. O sea, nunca llueve. Ves las estadísticas y no llueve. O sea, en verano no llueve y llueve en invierno. Entonces ya tenemos un panorama de, bueno, ya estamos entendiendo qué está pasando ahí, ¿verdad? Que es muy diferente a lo que vimos aquí en Monterrey. Y eso también tiene cierta analogía con la vida cristiana. Porque ¿de qué está hablando aquí Jesús? De los campos están listos. ¿Qué son los campos? ¿Qué son cada cosa? Los granos siempre se asemeja a un alma. Por eso yo hace rato mencionaba que había que distinguir entre los granos y los frutos, porque normalmente los frutos están relacionados con nuestras acciones. ¿Ven la diferencia? La diferencia entre por qué hacía de que, bueno, es que había básicamente tres cosechas: la cebada, trigo y los frutos. Porque los frutos, cuando se habla de los frutos, bueno, y por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? ¿De qué está hablando? ¿De las almas? ¿Por sus almas las conoceréis? No, de las acciones. Cuando habla de los frutos, habla de acciones, y cuando habla de granos, habla de almas. Porque Jesús dijo que si el grano no cae y muere, no puede llevar fruto. Entonces, cuando habla de granos, normalmente Jesús lo hace, cuando habla de granos, habla de almas. Y bueno,
tal vez hay un misterio por ahí escondido entre la cebada y el trigo y qué representa cada cosa, entre las primicias y el Pentecostés, pero no, no, no habrá tiempo, pero y todavía no lo puedo descifrar. Pero lo que sí puedo decir es, cuando Jesús habla de aquí, de estos campos, está hablando de las almas. Y yo creo que la mayoría ya sabíamos esto, pero había que entender que cuando en la Biblia se mencionan de granos, prácticamente siempre va a hacer referencia a las almas. Cuando estaba el Juan el Bautista y dice, la hoz está lista, y también dice, no, estoy ya ando cambiándola, pero dice que está el hacha puesta frente al árbol. El árbol representa una vida y sus frutos, sus acciones, ¿verdad? Pero en el caso del grano, cada espiguita era, por decirlo, un alma, ¿verdad? Y normalmente cuando habla de cortarla, no habla de un enjuiciamiento y una sentencia negativa. Talar un árbol era una sentencia, ¿verdad? O sea, cuando dice el hacha está puesta, está emitiendo una sentencia negativa, una condena es la palabra, una condena para ese árbol, es decir, una condena para esa alma. Pero cuando se habla de cortar, en este caso, las espigas, no está hablando de una condena, está hablando de otra cosa, levantar el fruto. Exactamente. Entonces, ¿por qué se habla de blancos? No sé, algunos tal vez, no sé si algunos llegaron a ver los sembradíos de trigo, pero según la descripción se dice que cuando el grano estaba, cuando el grano ya estaba listo, se ponía como blanco, como que la cascarita se empezaba a abrir, y esa parte seca, porque hay que recordar, normalmente empezaban, la siega del trigo era aproximadamente en mayo. Y bueno, yo he recordado, según mi experiencia, mayo, hasta hace algunos años que empezó a volver a llover, los días más calurosos llegaban en mayo. No llovía tanto, no era tan caluroso el mes, pero los días más calurosos eran en mayo. Lo cierto es que por esa razón, en la falta de agua hacía que la cascarita se secara y se viera como blanco. Ahora sí vamos a profundizar mucho más en los pasajes que estamos aquí presentes. Dice, y el que resiega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Hay una recompensa para aquellos que trabajan en la obra del Señor. Y prueba de ello es que Pablo le dice a Timoteo que, bueno, en el contexto dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, porque algunos, lo voy a parafrasear, lo hacen por ganancia. No sé qué tipo de ganancias obtendrían. Tal vez algunos fingían hacer como Bar Jesús, que decía que quería hacer milagros. ¿Para qué? Para hacer dinero. ¿Y qué es lo que está pasando muchas veces actualmente con muchos falsos maestros, manipulando a las personas para obtener ganancia? Pero dice Pablo, en contraste, pero gran ganancia es predicar el evangelio. Y habla no de una ganancia monetaria, aunque también Dios tiene cuidado de nosotros en cuanto a lo económico. Y económico no refiero solamente al dinero. Lo económico es también el alimento, lo económico es también una casa. ¿Cuántos ministerios hemos escuchado que, bueno, no, tal vez no tienen un gran salario, pero Dios les proveyó una casa, Dios les proveyó el alimento? Y Dios siempre va a estar al pendiente de sus siervos en lo económico. Y dice 2 Timoteo 2:6, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Y hay un pasaje muy conocido sobre todo por los pioneros de Rehoboth, porque después ya no se leyó mucho, pero no es algo que no hayamos hecho. Dice en Salmo 126, 5 al 6. Sí, por ahí, pues se lo sabían todo de memoria, ¿verdad? Lo leíamos mucho allá en Santo Domingo. Y el versículo 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, trayendo sus costales. Y dice el versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que
uno es el que siembra y otro es el que ciega o cosecha. Cuando yo siempre decía, yo cuando estaba niño decía, mamá, pero yo no hago diferencia, sembrar y cegar se oye como lo mismo. Ya mejor decía cosechar para no confundirme. Hay un himno de Gloria que dice, segaré. Sí, ni yo me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que empieza diciendo sembraré y lo decía segaré. Y yo decía, bueno, pues, ¿por qué una cosa se oye muy parecido, verdad? Y luego para colmo, si usemos ciega y ciega, bueno, ciega con C es de una persona ciega y de ciega con S es de la cosecha. Bueno, vamos a hacer un poco, confundirnos un poco. Y hay un pasaje muy en 1 Corintios 3:6. Bueno, si alguien me quiere acompañar, adelante, y si no, bueno, no sé si lo están poniendo allá, pero Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, Jesús utilizó un dicho, fíjate, es verdadero el dicho. O sea, Jesús está haciendo referencia a un dicho conocido entre los judíos, que era, uno es el que siembra y otro el que ciega. Y prueba de ello está la parábola, ya no sé ni cómo se llama exactamente esa parábola, pero es la parábola de los segadores a diferente hora. Vamos a ponerlo por un momento así. Si recuerdan ese pasaje donde había un hombre, dice, un reino de los cielos es semejante a un hombre que tiene una siega, está en proceso de cosechar y se va a la plaza a buscar labradores y los va contratando diferente hora dependiendo cómo van llegando disponibles. Tal vez esas personas no estaban ahí porque tal vez venían de otra labor o se levantaron tarde. No sabemos qué contexto habrá tenido esa plaza que estaban esos segadores ahí llegando cada cierta hora. Pero de algo estoy seguro, es que muchos de ellos tal vez ni siquiera, por la forma en que se ve el contexto, muchos de ellos yo creo que ni siquiera conocían al Señor de la labranza. ¿Sí? Los que no, estos que estaban cosechando no eran los mismos que habían sembrado. Y sabemos bien que, bueno, el proceso de siembra es más prolongado que el de la cosecha. Bueno, eso lo dirán, lo confirmarán los que saben de ese tema, ¿verdad? Bueno, ahí ya lo están oyendo de una persona experimentada en esto. Ahora dice, bueno, y eso aquí, a mí ¿qué me beneficia saber eso? Alguien diría, hermanos, aquí hay dos aplicaciones o dos perspectivas sobre esto de que uno siembra y otro cosecha. Número uno es, considerando el versículo 38, dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste. Es decir, yo los estoy mandando a cosechar a lo que ustedes no sembraron. Otros labraron. Y labrar involucra desde el arar y el sembrar la semilla. Y ustedes han entrado en sus labores. Primera aplicación o primera explicación de esa es, Dios nos está enviando en este tiempo en Rehoboth a ir por almas que tal vez otras personas estuvieron insistiendo, sembrando la palabra a través de los años. Y sobre todo en esta casa hemos visto que si tuviéramos que ponerle un nombre un poquito más coloquial, sería casa de restauración. Si vemos los pasajes que Dios le dio a la pastora, principalmente están enfocados en la restauración. Dice que Él va a abrir caminos donde no hay y que también Él va a hacer ríos donde estaba seco. Es decir, o sea, si se forma un río, y la evidencia más clara es los ríos de Monterrey. Duran un ratito, duran un mes, estos días, ¿verdad?
Entonces Dios, cuando Dios hace eso, o sea, está restaurando vidas. Pero entonces aquí el asunto es de que Dios nos está llevando a predicar la palabra y a tal vez obtener un resultado más rápido de lo que hubieran logrado en años anteriores. Algunos que conocieron el Evangelio hace algunos 40, 50 años recordarán y lo han mencionado, que anteriormente la gente estaba muy endurecida para recibir el Evangelio. No digo que ahorita sea muy fácil. Ahorita se sigue batallando porque hay mucha distracción, pero anteriormente te podían apedrear, te podían perseguir. La persecución de ahora tal vez es diferente, ¿verdad? Tal vez no es tanto de las personas, sino de las ideologías que están manejándose desde las altas esferas. Pero lo cierto es de que por un lado Dios nos está llevando a predicarle a aquellos que ya han recibido la palabra y que nosotros solamente estamos como a punto de nada más de cosechar. Pero por otro lado también nos enseña que no todos vamos a trabajar de la misma manera para cosechar las almas. Es decir, no todos lo van a hacer de la misma manera. Algunos lo van a hacer hablando de sus compañeros en el trabajo, otros a sus vecinos, otros lo harán yendo a las calles, otros lo irán en los hospitales, otros lo van a hacer en los centros de rehabilitación. Y no me corresponde a mí defenderme. No, por esa razón yo le decía, para mí, yo decía, Dios, no soy la persona más idónea para predicar, para enseñarles sobre la prédica, porque ni siquiera tengo perfil de evangelista. Prueba de ello es de que en lugar de tal vez ser el típico y es bueno, ahí es donde vemos la diversidad del cuerpo de Cristo. Aquel que habla de manera así tan efusiva y sí, vamos ahorita mismo, ya más ahorita abran la puerta y vámonos a predicar. Yo sé que Dios me ha ¿cuál es mi asignación? Bueno, Dios me ha puesto para enseñar. Y algunos lo que van a hacer es, cuando se cosecha, bueno, aparentemente todo termina cuando ponen la hoz, ¿verdad? La hoz es, ¿todos la conocen cómo es la hoz? Bueno, hay diferentes tipos de hoces. La más tal vez que hemos visto es la típica hoz que ponen de la muerte, ¿verdad? Que es un palo como si fuera una navaja gigantesca así. Normalmente está arqueada, el filo está en la parte como que así para que cuando corta. Hay otras hoces, el ejemplo, algunos habrán visto la bandera de China, roja, con un martillo y una hoz, amarillo. ¿Rosadera? Es esa que es como de una mano y es como un garfio. Ah, ok. Sí, bueno, igual, pero en aquel entonces pero al final de cuentas tiene la misma función, ¿verdad? Bueno, rosadera es yo creo que es un término regional, ¿verdad? Pero al final de cuentas, a lo que quiero decir es de que, bueno, hay diferentes tipos de instrumentos para cosechar, pero la cosecha no termina cuando se corta el grano. ¿Qué falta? Bueno, extraer el grano, recogerlo, o sea, se hacen los montones. Era el montón enlistado y se llama así. Almacén. Okay. A ver, aquí ya me están dando enseñar. Yo vine a enseñar y me están enseñando. Pero siempre estamos para aprender, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, la labor no se trata solamente de ir o sea, la labor, y no estoy diciendo que esté mal, pero no se termina el evangelismo, porque básicamente el tema es evangelizar. Si podríamos decir en una acción, ¿cuál es el mensaje? Es evangelizar. Pero no se acaba cuando nosotros publicamos o emitimos el mensaje o proclamamos en las calles o en una plataforma. Ahí no se termina la labor de evangelismo. O sea, el proceso que dice, se hace una gavilla. Entonces, bueno, hay un ejemplo es cuando tal vez se recaudan datos y luego después hacen las visitas y luego se confirman las personas.
se consolidan, que es el término que se utiliza más, de manera más sistemática en la iglesia. Y cada uno en el cuerpo de Cristo tiene una función distinta. Así como que dice, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Tal vez a una persona decir, bueno, me ha tocado sembrar por años en una persona y de repente, pues bueno, toma la decisión de seguir a Cristo gracias a que alguien le habló por una última ocasión. Entonces, hermano, porque usted sembró y tal vez no le tocó regar ni le tocó cosechar, pero la gloria sea para Dios. Y fíjense, otro ejemplo de esto de que Dios nos puso en un tiempo, en un momento donde estamos cosechando lo que no sembramos. Vemos en Lucas 10, 23 y 24, dice: Jesús, volviendo a sus discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estaban en una posición privilegiada, y nosotros también nos está tocando vivir un tiempo que tal vez es el más difícil, tal vez somos los últimos tiempos, pero nos está tocando ver cosas que otros no vieron, nos está tocando cosechar lo que nosotros no sembramos. Y ahora, aunque no es exactamente como tengamos que hacerlo, porque bueno, siempre Dios va a mover el corazón del líder de una congregación para hacer las cosas de una manera u otra, y nuestra función es estar en armonía con esa visión y con esa estrategia. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Algunos recordarán la misión de los 70. Lucas capítulo 10. Después de esto el Señor designó a otros 70, aparte de los 12, fíjense, habían 12 y había aparte 70, y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y fíjense, a donde él iba a ir, es decir, los mandó para que prepararan el camino. Por decirlo así, les tocó arar la tierra. Y arar la tierra, pues, aunque no soy el más experto, pero por lo que muchas veces escuché a mi papá y que, pues bueno, he visto ahí, pues básicamente es preparar la tierra. La tierra, después de que se cosecha, o que tal vez está virgen o tal vez no se ha trabajado, la tierra está, por decirlo así, dura, no está preparada para recibir la semilla. Se tiene que ablandar para que la tierra quede, para que la semilla quede lo suficientemente profunda y ventilada para que pueda salir la planta, porque si está demasiado dura la tierra, tal vez no está apta. No voy a profundizar más en esto, pero ¿cuál es la analogía con el ser humano? No todo el mundo está preparado para recibir la palabra. Eso es un hecho. No todos están preparados, y como dirían actualmente, no todos están preparados para esa conversación. Pero a veces hay que ser pacientes. Y aunque a lo que es cuando a veces nos toca compartir a una persona, pues bueno, tal vez en ese momento quisiéramos de que no, en 5 minutos queremos decirle: Cristo te ama y arrepiéntete y haz la oración de fe. No, hermanos, a veces la persona no está preparada. Tú puedes hacerle que ore la oración de fe, pero la persona no sabe ni qué está haciendo, no sabe ni qué está pasando. Y no digo que no tenga un valor que oren, pero a veces no están entendiendo lo que están haciendo, y es como que usted echa la semilla en tierra dura, en el camino, corazones endurecidos, como dice, o sea, porque el camino es tierra dura. Ese camino no está hecho para recibir una semilla. Hay personas que han sido, así como la tierra del camino, que ha sido pisoteada por tantas personas para caminar, hay personas que han sido, por decirlo así, pisoteadas. Y lamentablemente a veces incluso por otros creyentes, por personas que tal vez quieren a la fuerza arrebatada hacer las cosas, y por una u otra razón. Pero principalmente principalmente el hombre está así, no tanto por los creyentes que hayan cometido errores, sino porque se han dejado llevar por el enemigo, y las consecuencias del pecado pues obviamente han endurecido sus vidas. Principalmente esa es la causa. Pero sea por lo que sea, muchos corazones no están preparados para recibir la palabra, así como esa tierra. Entonces primero hay que arar la tierra. Jesús, cuando los mandó a los 70, no los mandó, dice, a donde él iba a ir, a donde él había de ir. Es decir,
Jesús no reemplazó decir, bueno, ustedes vayan. Si con que ustedes vayan ya no tengo que ir yo, no. Él iba a ir a sembrar la semilla, o él iba tal vez a llegar a un proceso más avanzado de la labranza, pero los iba a mandar primeramente a ellos. Y les da instrucciones que algunos conocemos, que ahorita no voy a leer, bueno, porque ya se me fue el tiempo. Pero lo importante que yo quería recalcar precisamente era ese versículo. Pero voy a decir un poquito del contexto. Decía en el Mateo 9, 35 al 31, dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando las sinagogas. ¿Cuál era su estrategia? No estoy diciendo que hay que hacerlo así ahora, pero ¿cómo era en ese entonces? Primero iba a las sinagogas, enseñando las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino. Y no significa que, bueno, ¿qué sería el equivalente a una sinagoga? Pues bueno, un templo, ¿verdad? No estoy diciendo, no, pero hay que, no, ya hemos recibido suficiente palabra en el templo, ahora tenemos que ir afuera. Pero lo que voy es que Jesús en ese tiempo, eso era cómo lo estaba haciendo: sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y aquí emitió uno de las frases más icónicas del evangelismo: es la mies es mucha, o la cosecha es abundante, pero pocos los obreros. Y alguien puso por ahí, en vez de y los obreros pocos, dijo los obreros flojos, entre los cuales yo soy el primero, dijo apóstol Pablo. Espero que no sigamos ese ejemplo, ¿verdad? De los obreros flojos, porque digo, bueno, aquí no veo pocos, somos tal vez no demasiados, pero somos suficientes. Amén. Entonces no seamos flojos, pero no seamos, no, para hacer el juego de la palabra pocos con flojos. Dijo a sus discípulos: por tanto, pidan al Señor de la cosecha, pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su campo. Y por esa razón Jesús decía este ejemplo que este señor de la hora fue a la plaza a buscar más obreros, porque no eran suficientes. Les digo, yo no lo he vivido en carne propia, pero puedo imaginarme que tal vez, si es demasiado la cosecha y no hay suficientes, ¿qué va a pasar con la cosecha? Se va a echar a perder, se va a sobremadurar. Un ejemplo de lo que me ha tocado ver, bueno, sobre todo a lo que me ha tocado por lo que vende mi papá, es los elotes. Bueno, a mí en lo personal me gustan tiernos, que estén así chiquitos y que el grano esté suavecito, pero se va madurando y pues bueno, ya tiene otro uso, va para las tortillas y esas cosas, ya cuando está un poquito más maduro. La calabaza normalmente nosotros la comemos en los platillos cuando está chiquita, que le dicen calabacín, que es bueno, está tierna. La mitad de la calabaza cabe prácticamente en mi mano, que está chiquita, que ahora unas manos grandotas. Pero conforme va creciendo, pues se va haciendo una que le llaman riel, así le dicen en el mercado, una cosa así. Y hay otras variedades de calabazas, como las naranjas, que bueno, son del tamaño más grande que una sandía, y hay algunas calabazas que crecen al tamaño de la cabina de la batería. Por eso el famoso ese cuento de hadas, supuestamente la calabaza se hizo la cenicienta. Sí, porque es que era literal, o sea, ok, es un cuento de hadas, pero nos ilustran cosas que las calabazas adquieren tamaños así impresionantes. Pero son otras variedades. La calabaza normalmente se come tierna, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si viene una tormenta, por decirlo un poco extemporánea, y sabe el labrador, dice: mañana va a llover, hoy tengo que recoger todo lo posible, porque tal vez va a venir un granizo? Y a veces yo me puedo imaginar al Señor de esta obra, no tal vez hasta desesperado, con un sentido de urgencia, es decir, tiene que ser ya. Yo puedo decirlo que en este momento el Señor está por venir, no una granizada normal, sino como así, que va a ser por fuego, y la cosecha se puede echar a perder. Por esa razón debe ser nuestra oración decir como el profeta Isaías, cuando el Señor le dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Que podamos decir nosotros también: heme aquí, envíame a mí. Y yo me ponía a profundizar un poco más en pasajes sobre la siembra, y me quedé
impresionado por un pasaje. Le digo a mi mamá, Eclesiastés 11 es una joya escondida que muchos no. Bueno, y obviamente es en diferentes momentos de nuestra vida que nos toca escucharlo. Pero fíjense lo que dice Eclesiastés 11:4. Algunos, voy a hacer un pequeño, ¿alguien lo quiere leer en la versión Reina Valera? Eclesiastés 11:4. Porque Eclesiastés 11 básicamente hace referencia a la siembra y a la cosecha. Hace mucha referencia y podemos asimilarlo con este mensaje. El viento era símbolo del clima. Normalmente, ¿cómo hacen los meteorólogos para predecir el clima? Básicamente hacen eso. Dicen, bueno, predecir, pero no en el sentido como de adivino, sino que pronosticar. Pronosticar, básicamente lo que hacen es leer los vientos con los satélites. Entonces, en otras palabras, fíjense lo que dice la NTV: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. ¿Qué hablamos acerca de las lluvias en tiempos de cosecha? Que eran tanto inoportunas. Decía, no va a llover, ni para qué cosecha. Al cabo no va a pescar la lluvia, ni se va a poder. O sea, él dice, vamos a cosechar, no le hace que llueva. Esperar la versión, la palabra es: esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra, y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recojan las cosechas. Podemos entenderlo en este sentido. A veces estamos buscando condiciones perfectas, y primeramente, bueno, Dios me habló a mí en algo particular. Bueno, no en algo, en muchas cosas de mi vida. Muchas de las veces me he detenido para hacer cosas, algunas terrenales y algunas espirituales, por esperar las condiciones perfectas. Pero si esperamos a que todo sea las condiciones perfectas, nunca vamos a hacer nada. Aquí está en Eclesiastés 11:4. Pero vamos más allá. En Eclesiastés 11:1 es un pasaje muy conocido. Dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho lo verás, lo hallarás. Bueno, seamos hablando, este es un dicho hebreo. Yo creo que fuera de la Biblia no es así como existen los refranes mexicanos. Pero seamos honestos, si tú echas un pan al agua, ¿qué va a pasar? Se va a despedazar. ¿Tiene sentido ese refrán? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. De hecho, yo siempre decía, qué refrán tan extraño. Sinceramente, yo así decía, pues dice la Biblia, pero yo la verdad no, para mí no tiene sentido. Porque seamos honestos, hermano, muchas veces hay cosas que a veces no entendemos. A veces como que no queremos, a veces contradecirlo porque sentimos que estamos haciendo un sacrilegio de la palabra. Pero pues seamos honestos, no entendemos. Así como, y si no entendemos, ¿qué pasa con la palabra que no entendemos? El diablo se la arrebata la palabra. Como dice, sí, como dice que la semilla que cae en tierra dura, o sea, que el que escucha y no entiende, y el diablo se le lleva la bendición. Es un refrán que es como una paradoja. Porque así como es de absurdo que el pan no se desmorone, que el pan no se desmorone en el agua, a veces hay muchas buenas acciones que vamos a hacer que no tienen sentido, que aparentemente no van a tener ninguna retribución, que aparentemente no va a haber ningún resultado, pero dice ahí: a su tiempo la hallará. A su tiempo recibiremos la bendición de aquello que no tiene sentido. Y hay pasajes que hablan de que hagamos el bien. No, ese es el dicho mexicano. Hacer el bien sin mirar a quién. No, iba a decir hacer el bien, y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y dice el versículo 2 en la versión La Palabra: invierte lo que tienes en diferentes negocios. Dice en la Reina Valera: reparte en 7 u 8 cosas. Dice: porque no se sabe las calamidades que pueden suceder en esta vida. ¿Qué aplicación tenemos en este momento? Tú predicas 7 u 8 personas. No importa si nada más se salva una, pero bueno, ya no digas, no, es que le habló uno y no quiere nada. Pues invierte.
Invierte en 7 u 8. Dice el versículo 6: siembra tu semilla por la mañana y por la tarde, no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Seguimos, esto aplica para la vida, aplica para los negocios, aplica para lo material, pero en este momento Dios nos está diciendo que aplica para las almas. Y no nos cansemos. Y hay personas que son más insistentes. A mí no tengo esa virtud de ser insistente, pero por la gracia de Dios que así sea. Que sea la gracia de Dios la que nos mueva, porque a veces humanamente no vamos a querer. No vamos a querer, no van a ser de nosotros. Ya estamos esperando, como dicen, no, mano, es que no me nace. A veces tenemos que hacerlo sencillamente por obediencia. Porque así como decía aquí este versículo, no esperemos el clima perfecto, no esperemos el estado emocional perfecto. A veces nos podemos sentir, digo, tal vez no me sentía yo emocionalmente perfecto e idóneo para compartirles este mensaje. No me sentía la persona más idónea para hablarles acerca de que la mies es mucha, que la cosecha está lista, que los campos están listos y que debemos de ir a cosechar. Pero no se trata que seamos perfectos, no se trata que estemos en el clima perfecto, sino de que Él va delante de nosotros y que Él nos está enviando. Y en la obediencia está la bendición. Ponte de pie en esta noche y Padre, en esta hora te alabo y te bendigo, porque así como tu palabra, Señor, no la has revelado, Señor, a personas, Señor, con grandes talentos, Señor, así como dice tu palabra, que a los pequeños, Señor, aquellos que las personas tal vez no consideran como elocuentes, Señor, tú has revelado tu palabra, Señor, a quien tú has querido, sin importar, Señor, el contexto, no importa, Señor. Tú has llamado, Señor, a personas incapaces, tú has llamado a personas, Señor, aquello que tal vez el mundo menospreció, Señor. No importa el contexto, Señor, en que hayamos venido, lo que importa es que tú nos llamaste y nos has hecho parte de tu familia. Pero ahora en esta noche nos recuerdas que ahora, Señor, no nos toca ser solamente los que reciben la bendición, sino los que tenemos que ir a la labor, o que tenemos que ir como obreros, como jornaleros, y que podamos ser fieles, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, a hacer lo que corresponde, a llevar tu mensaje, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese deseo, así como el apóstol Pablo cuando estaba en Atenas y que su corazón enardecía al ver cómo la ciudad se entregaba a la idolatría, Señor, que también nuestro corazón, Señor,
bien si es necesario hablar de un juicio venidero, pero que sabemos que solamente en ti está la salvación. Padre eterno, danos la palabra específica para cada persona que está a nuestro alrededor. Espíritu Santo, guíanos